Y nosotros cada 2 jueves, ya lo saben, tenemos la sección que nos trae el 112. En este caso vamos a saludar al coordinador multisectorial del 112, Manuel Chica. Buenos días, bienvenido, Manuel. Buenos días y gracias por invitarme nuevamente a pasar la mañana aquí con vosotros. Bueno, Manuel, además en un día importante, el Día Mundial de la Meteorología, y ustedes en el 112 también están muy pendientes de esos avisos, de esas predicciones que hace la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Efectivamente, la Agencia Estatal de Meteorología nos manda los avisos que se van de nivel amarillo a nivel naranja, ¿vale? Y a partir de ahí, por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, pues toma la decisión de declarar las prealertas o las alertas que nos afectan sobre estos de fenómenos meteorológicos adversos. Y ahora estamos en situación tranquila, ¿no? Sí, en principio sí, ahora sí. Pero el tiempo, como sabemos, aunque intentamos estudiarlo y tenerlo muy controlado, siempre nos puede sorprender como fenómenos como los que comentaban anteriormente cuando amaneció la ciudad de Las Palmas completamente cubierta por un mar de nubes. Sí, lo recordamos. Bueno, hoy de lo que vamos a hablar, Manuel, es de las recomendaciones que queremos aportar, sobre todo a la ciudadanía, ante accidentes con mercancías peligrosas. ¿Se suelen producir con relativa frecuencia o no? A ver, comentarte, voy a tirar de estadística, que es muy fácil, ¿no? Y por comentarte, el año pasado, el año 2016, tuvimos nosotros 59 incidentes relacionados con transporte de mercancías peligrosas. Pero hay que decir que de estos 59 accidentes todos fueron tipo 1. Tipo 1 quiere decir que hay una avería mecánica en la unidad tractora que lo transporta, es decir, sin ningún riesgo para la comunidad, ni para las personas, ni los bienes, ¿vale? Ni para el medio ambiente. Es decir, hay incidencias, pero ninguna de gravedad. Tenemos que tener también en cuenta que se transporta bastante mercancía de estas características, peligrosa, ¿no? O clasificada como peligrosa según el ADR, por nuestras carreteras y por nuestros mares también. Y las incidencias son mínimas, aunque pongamos 59 incidentes, pero son todos tipo 1, que no tuvieron ningún tipo de problema para ni las personas, ni los bienes, ni para el medio ambiente. Bueno, este tipo de accidentes se suelen producir sobre todo con vehículos, cuando hay relacionados vehículos de gran tamaño. No, son vehículos de gran tamaño, lo que dice suelen ser unidades tractoras con una cisterna normalmente articulada detrás y tienen, pero la mayoría de los incidentes, como te comento, son de avería mecánica, un pinchazo, un problema en el motor, pero casi nunca accidente. Vale, con decirte lo que te comento, el año pasado no tuvimos ningún de los 59 incidentes, ninguno fue accidente, que sería un tipo 2. Para que tengáis una idea, se clasifican en 5 tipos, ¿vale? El tipo 1 sería avería mecánica y el tipo 5 sería ya cuando hubiese una explosión. Un 2 sería una avería mecánica, un accidente pero sin daños para el contenedor que transporta la mercancía peligrosa, es decir, no hay tipo de derrame ni nada. Y gracias a Dios no se ha dado ningún tipo 2, ningún tipo 3, ningún tipo 4 ni 5 el año pasado. Bueno, ojalá que no se produzcan nunca, pero aún así hay que estar pendientes, hay que estar alerta, y me gustaría que comenzases con esas recomendaciones que queremos transmitir a la población, Manuel. Sí, lo que sí quería de primeras indicar que ante un incidente de esta categoría, si fuese de gravedad, es muy muy importante como siempre seguir las instrucciones de las autoridades competentes, ¿vale? Las autoridades competentes pueden tomar 2 decisiones ante un incidente de esta categoría de gravedad, ¿vale? Que puede ser el confinamiento, ¿vale? Quiere decir que las personas no salgan de su casa y mantengan las puertas y las ventanas cerradas, o la evacuación, que ordene una evacuación ordenada de los habitantes de esa localidad o de esa ciudad o de ese pueblo o de ese barrio, ¿de acuerdo? O sea, estar muy pendientes de esas indicaciones de las autoridades y seguirlas a rajatabla. Correcto, ante un incidente de carácter grave, ¿vale? Luego hay incidentes ya no de esta gravedad, ¿vale? Que podemos encontrarnos cuando circulemos o demás, ¿vale? Si nos encontramos ante un vehículo que transporta mercancías peligrosas y vemos cualquier anomalía en él, pues sería conveniente informar a las autoridades, es decir, al 112, informar. Esto quiere decir, vamos circulando y vemos que se desprende algo de un tipo de este transporte de mercancías peligrosas, algo que el conductor nos ha podido dar cuenta, pues nosotros indicarlo, ¿vale? Otra cosa también es mantener una distancia de seguridad mayor cuando circulamos cerca de este tipo de vehículos, es decir, no circular a gran velocidad o no respetando la distancia de seguridad mínima. Se recomienda que sea una seguridad inclusive que doblemos ese tipo de distancia, ¿vale? Que suele ser la distancia reglamentaria hoy en día para los vehículos generales, ¿suele ser de cuántos metros? No en metros, sino nos tiene que decir, nosotros tenemos que calcular e indicarnos que tenemos que ser capaces de detener nuestro vehículo, ¿vale? Sin colisionar con el vehículo delantero ante una parada inesperada del vehículo que nos precede.
Es decir, esto quiere decir que nosotros tenemos que calcular si yo voy a 60 kilómetros por hora, pues mi distancia será mayor. Si voy a 80 o a 90, pues mi distancia será mucho mayor también, ¿vale? Nos tenemos que calcular la distancia que nos permita detener nuestro vehículo ante una parada del vehículo delantero inesperada. Esa es la distancia de seguridad adecuada. Además, Manuel, que los vehículos primero se les identifica muchas veces visualmente y otra que llevan una señalización que también les identifica, ¿no? Correcto. Los vehículos, estos tipos de vehículos llevan dos tipos de cartel, ¿vale? Lo que sería un cartel donde nos indica el peligro del combustible que transporta, de la sustancia que transporta, y el número ONU de dicha sustancia. El número ONU es un número internacional donde se identifica la sustancia que transporta, ¿vale? Está identificada con todos sus riesgos, características y propiedades químicas. Y luego existe otro cartel de peligrosidad que identifica los 9 tipos diferentes que hay de materias, de sustancias que están consideradas o clasificadas como peligrosas. Perfecto. Bueno, ¿qué más consejos vamos a transmitir esta mañana? Vale, una cosa también que suele ocurrir cuando vamos a transportar combustible, pues para la embarcación que tenemos atracada o que tenemos parada en nuestro garaje y vamos a llevarla porque nos vamos a ir a pescar con ella y necesitamos transportar combustible para luego llenar el depósito y demás, o que se nos ha quedado el coche sin gasolina y vamos a la gasolinera para comprar combustible. Es importante respetar unas normas y utilizar envases que están homologados para este tipo de transporte, es decir, no transportarlo en cualquier soporte plástico o cualquier botella de plástico, porque el plástico suele reaccionar con los hidrocarburos y suele perder sus propiedades de resistencia, inclusive puede hasta deshacerse, y nosotros pues contaminar o perder el combustible que estamos transportando, e inclusive podríamos producir un accidente de mayor gravedad, ¿vale? Como puede ser si estuviese gente fumando por la emisión de esos gases o demás. Entonces es importante transportar el combustible siempre en recipientes homologados para ello, nunca llevarlos totalmente llenos, sino dejarle como mínimo es decir, llevarlo al máximo de 3/4 partes de la capacidad del depósito. Perfecto. Esto es para el tema de los gases también, y más que se producen estos hidrocarburos o que emanen estos hidrocarburos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y otro consejo más recomendaciones. Bueno, recomendaciones, si nos encontrásemos también ante un accidente un accidente de mercancías peligrosas, hubiese derrame, hubiese emisiones de gases o también inclusive un incendio, pues deberíamos alejarnos lo más rápido posible del lugar del incidente y siempre ir en contra de la dirección del viento, nunca ir a favor del viento, porque el viento nos va a transportar los gases, ¿vale? Que pueden, o las partículas contaminantes que se hayan podido emanar de dicha sustancia. Entonces siempre alejarnos del incidente hasta una distancia prudente, siempre en contra del viento. ¿Cómo podemos saber hacia dónde va el viento? Pues fijándonos en cualquier bandera que está ondeando por esa zona o en las ramas de los árboles y ver hacia dónde van las ramas de los árboles. Muy bien. Dice un oyente que siempre deja distancia, pero que le cabría cuando llegan varias personas, los listos de turno, dice así, que si te descuidas te rozan el coche y si te meten delante como si ellos fueran los únicos que tienen prisa. Muchas veces guardas esa distancia de seguridad que otro vehículo aprovecha para invadirla, ¿no? Ya lo comentábamos, yo espero que esto es un tema educacional, es decir, o nos vamos haciendo cada vez más responsables con el tema de las emergencias y con el tema de la prevención, y espero que esta gente pues vaya tomando nota y poco a poco pues vaya respetando esa distancia. Y lo que dices, que no piense que la persona que lleva esa distancia porque quiere o porque es un lento porque tiene miedo, no, es porque es una persona respetuosa y una persona prudente, claro, que es lo importante para prevenir cualquier tipo de incidente. Bueno, y si en la calle presenciamos un accidente de este tipo, ¿qué debemos hacer? Primeramente informar, llamar al 112 y también a la vez alejarnos del lugar del incidente. Como digo, siempre en dirección contraria del viento y ponernos a distancia de seguridad. Cuando nosotros actuamos o se actúan en incidentes de este tipo, hay 3 zonas bien diferenciadas en un accidente de este tipo, que sería la zona caliente, que es la zona donde se ha producido el incidente y donde solo pueden entrar los servicios de rescate y de extinción. Sí. Luego estaría la zona templada o zona de actuación, donde actúan los servicios sanitarios y donde se concentra también el puesto de mando avanzado o el puesto de acción, ¿vale? Y luego estaría la zona fría, que es a partir del perímetro donde ya podría estar las personas civiles, prensa o demás personas, ¿vale? Entonces la distancia va a ir en función de la peligrosidad del producto que se transporta, que transporta el vehículo accidentado. Bueno, entonces como mínimo siempre tenemos que tener como mínimo siempre la zona caliente para tener unos 50 metros y luego otros el doble
lo que sería la zona templada, es decir, que mínimo tendríamos que colocarnos a unos 200 metros, 150 metros de un incidente de este tipo. ¿Y por qué también tenemos que tener en cuenta la dirección del viento, Manuel? Como os comenté, las sustancias peligrosas, los productos peligrosos o clasificados como peligrosos pueden emanar o pueden ser tanto partículas, ¿vale?, que se las transporta el viento, o gases tóxicos para la vida humana, ¿vale?, o incompatibles con la vida humana. Entonces siempre sería conveniente ir en contra del viento, porque sabemos que esas partículas o esos gases no van a ser transportados, no van a venir hacia nosotros, sino el viento se los va a llevar, ¿vale? Perfecto. Bueno, ojalá que nunca ocurra nada de este calibre, ¿verdad? Es lo que deseamos todos, pero es importante que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones, Manuel, que también podemos encontrar en la web del Gobierno de Canarias, ¿verdad? Correcto, en la página de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Si entramos en emergencia, luego hay otro clic que nos pone recomendaciones o consejos. Ahí tenemos este tipo de consejos más otros consejos para otros tipos de incidentes, como pueden ser lo que hablábamos, concentración masiva de personas para un evento, fenómenos adversos y demás. Y hay zonas especialmente sensibles, por ejemplo, como es una gasolinera, ¿verdad? Correcto, hay que respetarlo, porque también nos dicen muchas veces que está prohibido utilizar el teléfono móvil. Mucha gente no entiende por qué. Porque es una fuente de calor. Un teléfono móvil tiene una batería y como tal es una fuente de calor y tiene unos elementos electrónicos en su interior que desprenden calor. Entonces los gases o estos combustibles, vamos a poner la gasolina o estas mercancías, ¿vale?, reaccionan violentamente ante fuentes de calor, porque su ignición o su temperatura de ignición es muy baja. Entonces, ante cualquier contacto del gas con el contacto de esa pieza que está caliente, pues puede producir una explosión, ¿vale? Y consigo, pues, que luego esa explosión vaya más o se haya un incidente de mayor gravedad dentro de la gasolina, porque dentro de la gasolina tenemos muchos combustibles y otras mercancías también que reaccionan peligrosamente ante el fuego. Uh-huh. Por tanto, lo ideal no utilizarlo, no tenemos que apagarlo, ¿no, Manuel? ¿O sí? No apagarlo, no utilizarlo, ¿vale? No utilizarlo, dejarlo dentro del coche, no utilizarlo y también no fumar y demás. También en la gasolina respetar las normas de seguridad, no por la gasolina, sino también por nosotros mismos, porque es una medida preventiva hacia nuestra seguridad. Muy bien. Luego, y una última cuestión. Luego hay gente que realiza obras en casa o que tiene talleres y que utiliza material inflamable o que tiene gasolina guardada en cualquier depósito, sí, que es un peligro, y sobre todo si hay niños cerca. Correcto, sí. Lo que comentamos anteriormente, este tipo de sustancias hay que transportarlas o llevarlas o guardarlas en depósitos homologados para dicho fin, ¿vale?, que se venden en la gasolinera. Nunca tenerlo lleno completamente del todo, y si lo tenemos con el combustible es señalizar, es decir, o marcar con un papel o con una pegatina, señalizar qué tipo de combustible es el que tenemos ahí y señalizarlo. Y por favor no utilizar envases como botellas de plástico, garrafas o demás para guardar este tipo de combustible, porque como hablamos, los hidrocarburos muchas veces reaccionan con estos tipos de plástico y pierden sus propiedades de resistencia y pueden perderse y derramarse y pueden producir un incidente o un incendio o demás en casa porque se ha perdido este combustible, y tocar con un foco caliente esos gases o ese combustible y producir un incendio. Te lo dice una persona que por un descuido, y un hecho desafortunado, bebió gasolina. O sea que imagínate lo que te estoy contando. Sí. Antes era muy común, sobre todo en las casas, tener petróleo o demás para limpieza. Más eso, gracias a Dios, por ahora cada vez tienen que ser en envases especializados, bien cerrado su tapón, y señalizar con una pegatina o con un papel como mínimo el tipo de combustible que tenemos ahí. Bueno, Manuel, de verdad que como siempre ha sido un placer en este espacio de divulgación que coordina el 112, yo creo que muy interesante, y ojalá que todos se empapen de estas recomendaciones, que no va a ocurrir nada, seguramente que no, pero que en caso de que nos veamos envueltos en un accidente con mercancías peligrosas, que sigan todas estas recomendaciones que tú muy bien has aportado, de verdad, Manuel, ojalá que sea así. Vale, muchas gracias por invitarnos nuevamente y espero que esto pueda servir para ayudar ante una situación de este tipo, pues para salvar vidas o salvar bienes también, ¿no? Bueno, y aprovecho que entra una última cuestión y no quiero que se quede ahí en el tintero. Te pregunta un oyente, Manuel, ¿qué es más peligroso, una bombona llena o vacía en casa? La bombona llena siempre va a ser más peligrosa que vacía, ¿vale? Siempre va a ser más peligrosa que la vacía. Pero bueno, de todas maneras, las bombonas son recipientes que están preparados para aguantar una serie de temperaturas y demás, ¿vale? Y vienen unas medidas de seguridad con unas válvulas que son elementos seguros para poder tener en casa, siempre y cuando se manipulen con seguridad y no intentemos manipularlas violentamente.
Muy bien. Pero siempre llena, es más peligrosa que vacía, lo dice un experto. Sí. Pues gracias, Manuel, de verdad, y un abrazo a todos los compañeros del 112, hasta dentro de 2 jueves. Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego.